Hola, muy buenas tardes, bendiciones, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien, muy bendecidos. Gracias por permitirnos este día poder llegar ahí donde ustedes están y poderles compartir la palabra de Dios. Estamos iniciando semana, día lunes. Qué mejor que iniciarla con pie derecho, ¿verdad? Aprendiendo acerca de la palabra del Señor. Y pues también vamos en 3 de agosto, vamos iniciando mes. Importante es de que el tiempo va pasando rapidísimo, pero que así como dice nuestro devocional, redimiendo el tiempo, nosotros estamos ocupando el tiempo en cosas importantes como lo es aprender la palabra de Dios. Y pues por eso estamos muy agradecidos contigo, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor hace cosas maravillosas y cuando nosotros dedicamos tiempo a nuestro Señor, Él nos va transformando. Este día yo te quiero hablar acerca de un tema especial. Se llama Restaurando el Compañerismo. El lunes pasado yo te estuve hablando acerca de un mandamiento que el Señor nos dejaba, acerca de honrar a nuestros padres. Hoy digamos que este tema tiene mucho que ver con otro mandamiento que el Señor nos deja en su palabra, que es acerca de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ya te voy a explicar por qué. Quiero que leamos, el versículo está en Romanos 12, vamos a leer versículo 16 hasta el 18 y dice de la siguiente manera: vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Amén. Es bien bonita la palabra del Señor y así como les estaba diciendo, ¿verdad? Acerca del mandamiento de que debemos de amar a nuestro prójimo. Qué hermoso lo último que nos dice, que debemos de hacer todo lo posible por vivir en paz con todos. ¿Y a qué se refiere esto? A veces nosotros pasamos dificultad con alguna persona, con algún compañero, con algún amigo, alguien, ¿verdad? Algún prójimo que nos ha hecho daño, que nos ha hecho sentir mal o que muchas veces nos ha solamente molestado alguna actitud que haya tenido en contra de nosotros o que haya hecho algo en contra de nosotros. Y lo normal como ser humano es que se nos enciende el foquito de la venganza, ¿verdad? Y esto es lo que el Señor no quiere que tú hagas. Si tú te fijas en la palabra del Señor, Él nos menciona que nosotros debemos de fomentar la paz en toda circunstancia. Y cuando te dicen toda circunstancia se refiere, o sea, aunque tú hayas salido sufriendo de alguna situación, de igual manera tú debes siempre fomentar la paz. Porque, sabes, también dentro de la palabra del Señor hay una parte donde dice en su palabra que dichosos son los que aman la paz. Y pues el Señor te está mandando a que si tú tienes algún conflicto o has tenido algún tipo de conflicto con alguien o si has pasado por algún momento en el que sientes que alguien te ha hecho alguna falta, ¿verdad? Y estás molesta con esta persona, ese es el momento para que tú empieces a limpiar tu corazón y a limpiar tu mente y a liberarte de esa carga que tú mismo te has puesto, porque el deseo del Señor es de que tú seas libre en ese aspecto y que tú liberes a la otra persona por la carga que te puso. Entonces, por eso es de que yo quiero hablar este día acerca de restaurándonos con nuestro compañero, restaurando el compañerismo. Porque a pesar de cualquier problema que tú tengas, este día tú debes de aprender a soltar ese conflicto que tú tienes con tu prójimo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos acerca de trabajar por la paz, ¿verdad? No estamos hablando que vamos a evitar los conflictos. Los conflictos son parte del día a día del ser humano y hay situaciones que se dan aunque uno no las esté buscando, ¿verdad? Huir de los problemas, aparentar que no existen o tener miedo de hablar de ellos, eso se llama cobardía. Y Jesús jamás te habló acerca de la cobardía. Al contrario, Jesús siempre te mostró que tú debes de tener valor y confianza, ¿verdad? Y que tú debes enfrentar cualquier conflicto o problema que se te ponga enfrente, ¿verdad? Hasta el mismo Jesús tuvo conflictos, ¿verdad? El mismo Jesús fue tentado. No sé si tú te recuerdas cuando él fue tentado. Él pasó un conflicto. Como ser humano quizás él hubiera sentido, ¿verdad? Que estaba siendo atacado por otra persona. Pero en ningún momento él fomentó
ese conflicto. Al contrario, él siempre buscaba generar paz en todos los que lo rodeaban. Entonces tú me puedes preguntar, si yo he pasado una dificultad con una persona, ¿cómo yo puedo hacer para poder restaurar mi relación con esta persona? Si yo he sido dañado o yo dañé a esa persona. En primer lugar, ¿verdad? Nosotros hemos sido llamados a restablecer nuestras relaciones unos con otros. Y hay 7 pasos que tú debes de seguir para poder restablecer la paz con tu prójimo. En primer lugar, tú debes de hablar con Dios antes que llegar y hablar con la persona, ¿verdad? Tú tienes que conversar con Dios para que Él te dé sabiduría. Si tú oras con nuestro Señor acerca del conflicto, ¿verdad? Antes de ir con el chisme con tu amigo o con alguien más, porque a veces buscamos que nos den consejos que no son sabios, ¿verdad? Un consejo de otra persona puede ser que ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Y no es así. La palabra del Señor te está diciendo de que no debes de buscar bajo tus manos la venganza, sino que tú debes de dejar la justicia a nuestro Señor. Entonces, en primer lugar, tú debes de orar con Dios, no con nadie más. El primer paso que tú debes hacer es ponerte en oración con Dios para que Él sea que guíe tus pasos, para que tú puedas, ¿verdad?, encarar el conflicto que tú tienes. Otro punto importante es de que debes de tomar la iniciativa. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta, porque el ser humano muchas veces le cuesta dar el primer paso. Y a veces, aunque seamos nosotros los dañados o hayamos dañado a la otra persona, siempre estamos esperando a ver si la otra persona da el primer paso. Y eso no tiene que ser así, ¿verdad? Tenemos que tomar la iniciativa nosotros, no importando quién haya sido el ofendido o quién ofendió a quién. Y Dios está esperando de nosotros que como hijos de Él, nosotros demos el primer paso, ¿verdad? De que le demos prioridad al asunto y busquemos poder aclarecer cualquier conflicto que tengamos. Otro punto importante es de que debes aprender a ser comprensivo, ¿verdad? No siempre creer que tú tienes, que tú eres el que está en lo correcto y la otra persona no. Esa es la parte de ser comprensivo, sino que tú también tienes que comprender a la otra parte, tener empatía, ver cómo se sintió la otra persona. Si ha sido el que ofendió o el ofendido, tú debes de ponerte también en el lugar de la otra persona. Debes de aprender a ser comprensivo. También, otro punto importante, es de que debes de confesar tu parte en el conflicto. Para que exista un conflicto hay 2 partes, ¿verdad? El ofendido y el que ofende. Tú debes de tomar también tu parte, ¿verdad? No solamente señalar con el dedo al que ha cometido algún error, sino que también debemos de aprender a conocer nuestros errores. Otro punto importante es de que debemos atacar, cuando estamos conversando con la persona, ¿verdad? Debemos de atacar el problema, no a la persona. Debemos de atacar el punto que nos ha molestado o la parte que nos hizo daño, pero no atacar a la persona, porque ese es un error que muchas veces cometemos, que empezamos a atacar, ¿verdad? No en sí el problema, sino que ya empezamos a atacar a la persona que ha cometido el problema. Entonces, mucho ojo, debemos atacar al problema y no a la persona. Otro punto es que debemos de cooperar lo más que podamos, ¿verdad? No solamente vamos a llegar y, ¿cuál es el problema? No, debemos de cooperar, porque esto quiere decir que tú debes de ceder también. Aunque tú sientas que seas el ofendido, tú debes de ceder, ¿verdad? Buscando siempre la paz, que es lo que nos dice el Señor que debemos de nosotros fomentar entre los hermanos. Dice su palabra, ¿verdad? De que dichosos son los que aman la paz. Pues entonces, volvámonos dichosos, ¿verdad? En nuestro Señor, porque Él nos está diciendo que eso es lo que tenemos que hacer día a día, fomentar la paz. Otro punto importante es que debemos hacer hincapié en la reconciliación, más no en la solución. O sea, puede ser que el problema no tenga solución en ese momento, pero sí es importante que tú te reconcilies con el prójimo, que tú te reconcilies con esa persona, porque de esa manera tú estás limando las asperezas y estás haciendo de que el siguiente paso, que es la solución, sea mucho más fácil poderla encontrar. Te quería leer un versículo que
nos habla acerca de la paz y nos habla acerca de la reconciliación. Está en 2 Corintios 5:18 y dice así: Dios, por medio de Cristo, nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Siempre, siempre va a valer la pena que nosotros restauremos nuestras relaciones con nuestro prójimo. Y siempre va a ser importante de que nosotros fomentemos la paz, ¿verdad? Porque a eso nos ha llamado el Señor, y a eso me refería cuando te decía al inicio, ¿verdad? Que es un mandamiento que Dios nos ha dejado, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que yo espero que te haya servido, ¿verdad? De que ahora, si tienes algún problema con alguien, ores mucho al Señor para que Él pueda darte sabiduría y tú puedas encarar a esa persona y que tú puedas no hacer un conflicto de la situación, sino que tú puedas buscarle una solución y reconciliarte antes con esta persona. Que el Señor te bendiga, y pues mañana continuamos, ¿verdad? A las 7 de la noche con nuestro devocional. Te esperamos con nuestro pastor Charlie para que puedas llenarte más de la palabra del Señor, y recordemos siempre hacer el bien a todos. Que el Señor te bendiga.